Shalom, shalom a todos. Hoy estamos a viernes y estamos en todas las sinagogas observantes ortodoxos. Se está leyendo lo que es la parashá por aquí en los Estados Unidos de Jukar. Y Shabbat comienza como casi a las 8 de la noche, cerca de ahí. Postearé más tarde los horarios que comienzan el encendido de las velas y todo en una de las páginas mío de Facebook. Muy bien, vamos a continuar esto de lo que es el Hilchot Avodat Kohavim. Hilchot Avodat Kohavim del Rambam. Rambam era un increíble hombre, vino de España, español, y nació en España. Y una de las cosas que sabemos de él, que en su juventud no era brillante, pero más tarde hubo un gran cambio en su vida y llegó a ser uno de los más eminentes rabinos de nuestra época, el rabino Moshe Ben Maimon, un gran erudito de nuestra literatura y nuestras escrituras hebreas, y que escribió, y era médico. Esto es algo fascinante, un médico, y él era uno que pospuso, por ejemplo, la idea de que un rabino tenía que trabajar. Sí, ya lo has oído. Los rabinos trabajan y a la misma vez se dedicó a su comunidad. Y una de las cosas que vemos que aún su hermano fue uno de los que había perdido en vida y sufrió muchísimo el Rambam en cuanto a esto, porque era el socio de él, que mientras que él trabajaba y hacía su trabajo de médico y también de este aspecto de lo que es la Torá, su hermano lo apoyaba en la Torá, era como el socio de él y él recibía los galardones espirituales de tener tal asociación. Qué bonito es cuando una persona patrocina lo que es como socio a una persona para que pueda dedicar tiempo para lo que es la enseñanza de la Torá y la enseñanza de la Torá. En la práctica judía es eso mismo, de buscar patrocinadores y socios para que puedan apoyar lo que es el estudio de la Torá en medio de las comunidades y por medio de las diferentes medios sociales. Nada en cuanto a esto ha cambiado halajicamente y por lo tanto es por eso que yo siempre hago la invitación a la gente que vea los videos míos, sea un socio de los caminos de Israel, así podemos diseminar más Torah por estos medios. Obvio, yo también trabajo, no soy médico, pero trabajo en lo que es en un aspecto financiero, en una compañía que mejor no mencionarlo, pero es una área en la cual de verdad me gusta mucho lo que estoy haciendo y espero poder seguir. Siempre he sido envuelto en lo que es los medios sociales, en lo que es radio, televisión, publicidad. En todo esto ha sido lo que ha sido más bien por más de 25 años de mi vida en ese aspecto de trabajo secular. Y es por eso que me encanta lo que es los medios. Tuve mi propio programa de televisión aquí en Miami, que se llamaba también Los Caminos de Israel y en la radio, y es por eso que aún con diferentes programas de televisión como María Elvira, también Cristina Saralegui, todos estos programas de televisión tuve la oportunidad de estar de un invitado a sus programas tocando temas de gran importancia. Bueno, vamos a continuar en lo que es el tema del día de hoy en Hilchot Avodat Kohavim. Es muy importante de entender quien sirve a un Dios falso con su libre albedrío, sabiendo que es un Dios falso, corre la culpabilidad de Karet. ¿Qué es Karet? Mucha gente no sabe lo que es Karet, pero es Kaf Resh Tav, se escribe Karet. Y todo significa como suena, algo que va a ser cortado, algo que va a ser removido de lo que es el mundo de la vida. Y entonces, esta idea de Karet se puede aplicar en diferentes áreas que la Torá nos implica, que hay ciertas cosas, ciertos pecados que uno comete que causan de ser desenraizado del mundo de la vida eterna. Karet es una consecuencia muy seria, es una consecuencia muy, muy severa, que no solamente puede removerlo de la vida, esta vida, sino de la vida próxima. Y el Rambam comienza a tocar ese tema, que dice que el que sirve a los dioses falsos voluntariamente con su libre albedrío y como un acto de conciencia que está en sí revelándose, está culpable por esto de ser dispuesto a hacer Karet.
El testigo tiene que avisarlo antes de ser presentado y su castigo es ser apedreado a muerte, es decir, tal persona se le remueve de este mundo. La penalidad es muerte física. Y si ha servido a tales dioses inadvertentemente, tiene que traer un pecado, una ofrenda por el pecado que él había hecho. Tiene que hacer teshuvá. Se permite a cualquier persona que haya estado cometiendo este error que se arrepiente, que regrese a Dios, que haga lo que es necesario para que se reconecte a su Dios. Está establecido, sin embargo, que los gentiles tienen diferentes servicios que ofrecen según el ídolo y según la imagen. Estos servicios no necesariamente se asemejan a ordos. Por ejemplo, en tiempos antiguos, el dios Peor se servía por defecando sobre él, es decir, haciendo sus necesidades sobre él. Y de esta forma, los gentiles servían a esta divinidad llamado Peor. Marculios se servía de una forma diferente. Se echaba piedras hacia él o removiendo las piedras de su lugar. Similarmente, hay otros servicios que se han instituido para otros dioses, uno que, por ejemplo, hace sus necesidades ante Marculios o tira piedra, Peor es libre de culpabilidad hasta que sirve a esos ídolos según el modo que se está supuesto a servirlo. Y esto está implicado en Deuteronomio capítulo 12, el verso 30, que dice que uno no debe de inquirir acerca de sus dioses, diciendo, ¿cómo es que estas naciones sirvieron a sus dioses? Porque yo haré lo mismo. Es decir, la idea era que uno no estaba supuesto a inquirir a ver cómo se servía a los dioses foráneos, sino simplemente la intención era para ver cómo yo lo puedo servir, para ver si yo lo hago. Esa intención para que yo lo hago implica que ya había una inclinación para servir a dioses falsos, no en sí que, por ejemplo, los sabios que eran parte de esa gente tenían que haber estudiado y conocer la forma de las diferentes prácticas para poder entonces identificar qué era idolatría y qué no era idolatría. Por esta razón, el tribunal tenía que saber el tipo de adoración y la práctica de los gentiles para que un idólatra podría ser apedreado a muerte solamente cuando sabía que el adorador estaba adorando a un dios falso. En este modo, así se hacía su adoración. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque no vemos mucho lo que es la idolatría, excepto en algunos países de Latinoamérica, que todavía la fuerza de la idolatría se ve bien fuerte en cuanto a esto. Y es todavía algo que puede causar caret. Caret es ser removido de este mundo. Entonces luego la gente piensa, bueno, ¿por qué esta persona murió así tan repentinamente? ¿Por qué esta persona murió de una forma tan joven? Y no entienden. Muchas veces cuando uno comienza a investigar los casos, se va a dar de cuenta que una de las dos cosas estaba envuelto en lo que es idolatría. Y yo digo, la mejor forma idolatría es como, por ejemplo, hoy en día muchos se han metido en lo que es la santería y en otras formas de adorar imágenes o poderes o fuerzas. Y estas cosas traen atraso a la vida de la persona hasta llevar personas involucradas a la misma muerte de una forma que no hay explicación. Y es por eso que el pueblo judío también, que comenzó a involucrarse en estas cosas, también entró en esta esfera de mortandad espiritual. Y por lo tanto, ahora que el pueblo de Israel se está levantando de nuevo, es cuando se está levantando la cabeza tan fea de lo que es el antisemitismo, el antijudío. También nos avisa el Rambam de que tal adorador que dice, por ejemplo, en Éxodo 20, verso 5, la cual declara, no los servirás. ¿Cuándo se aplica lo que dice en Éxodo 20, verso 5? Y esto es muy importante en cuanto a los servicios de apostrarse, de, por ejemplo, matar de animales, traer una ofrenda quemada o hacer una ofrenda de libación que es con agua, vino o otros ingredientes. Que una persona que hace uno de estos cuatro servicios a cualquier tipo de los dioses falsos está responsable, es culpable
de haber cometido lo que es el pecado de idolatría, aun cuando no es aceptado ese modo de servicio. Y es por eso que dicen, no hemos de servirlos. Por ejemplo, yo le voy a dar uno más fuerte en unos segundos, pero ¿cómo se simplifica esta idea? Una persona que ofrece libación al Dios peor, o que asesina o mata un animal para marculios, es culpable de lo que está implicado en Éxodo capítulo 22, verso 19, que cualquiera que mata un animal para otra deidad, que no sea el Dios solo, es condenado a muerte. Bueno, ¿cómo es condenado a muerte? ¿Quién lo condena? ¿Quién lo mata? Bueno, en tiempos antiguos había lo que era el Gran Sanhedrin. El Gran Sanhedrin era una corte de 70 más ancianos que eran sabios de la Torah y conocimiento de Dios, y traía estos casos de lo que es penalidad de muerte a su caso. Y ellos juzgaban y decían, culpable o no culpable. La culpabilidad de hacer uno de esos servicios deriva lo siguiente: lo que era el sacrificio, que era incluido en una categoría de servicios prohibidos que se hacía para los dioses falsos. Que es lo que se menciona aquí explícitamente, que uno que enseña lo siguiente, que mata, es distinto su servicio a lo de Dios, y el que sacrifica a un dios falso está culpable de ser ejecutado por ser apedreado. Similarmente, el que tiene consciente de cualquier otro servicio como distinto al servicio de Dios es una persona que se presenta en su forma de oración como si fuera Dios y es culpable. Similarmente, en Éxodo 34, verso 14, nos dice, no te postras a otros dioses, no te postras a ellos como a otros dioses. Esto nos enseña que la culpabilidad de postrarse a otro dios no es el modo aceptable de su servicio, pero simplemente esto aplica cuando uno trae, por ejemplo, una ofrenda de quemado, o de una ofrenda que fue ofrecido a los dioses, y fue enviado también la libación, o lo que es esparcir la sangre, que se considera como derramar libación. Y algo muy importante, que la razón por lo que tenemos o tuvimos lo que es el sistema de sacrificios en el templo, yo tuve que explicar esto a alguien que me hizo la pregunta, porque pensaban que no es que la sangre es la que espía por la persona, y ahí vas a ver que esta es la razón por la cual la sangre de Chucho, la sangre de Jesús limpia de todo pecado. Y tuve que explicarle claramente, no es la sangre humana que jamás se permitía ser derramado en el altar. Primero, son aquellos que tienen esa mentalidad y malinterpretan nuestras escrituras, deben saber claramente que la sangre de un hombre, aunque fuera tan sagrado, no tiene la eficacia de perdonar el pecado de otra persona. Como dice en Ezequiel dice claramente que el pecado del padre no lo pagará el hijo, ni el hijo por el padre. Es decir, cada cual tendrá que pagar por sus propios pecados. Por lo tanto, la idea de expiar el pecado de otra persona, como ha enseñado el mundo cristiano por tantos años, es fuera de la realidad bíblica. En Levítico creo que está en el capítulo 17, dice claramente el Eterno que Dios permitió utilizar este gran matadero que fue creado en el templo de Dios, porque la vida de los animales, la vida de toda criatura que Dios creó es sagrada. Toda criatura es sagrada. Y Dios solamente permitió el ser humano poder comer carne simplemente por una necesidad y un deseo interno de comer carne, no porque era necesario comer carne. Ten esto claramente entendido. Y aún a Noé se le dio el permiso de comer lo que era la carne, y no era cualquier carne, porque cuando se bajó al arca se nos dice que él separó 7 animales puros y 7 animales impuros, y cogió de los animales puros y sacrificó para Dios, y comió él y su familia de lo que eran los puros. Ahora, no hay para saber cómo lo hizo, pero claramente siguió el proceder que Dios mismo le había instruido, que eso nos damos de cuenta que Dios lo repitió a Moisés y al pueblo para que pudieran
comer de carne que era aceptable por el proceso, el procedimiento como Dios le había enseñado a Moisés, al pueblo de Israel, en medio de lo que era esta gran tienda de matadero. Ahí el pueblo de Israel aprendió cómo se mataba, que la carne podía ser aceptado para consumo propio y para con Dios. Y entonces dice en Levíticos que en la sangre está la vida vital del animal, es decir, el nefesh, es decir, el alma está en la sangre. Estamos hablando del alma animal del cuerpo. Cuando se remueve la sangre, ¿qué se está removiendo? El alma del animal. Y es por eso el Eterno le dice y le instruye a Moisés y al pueblo que yo he dado la sangre para que sea un cubrimiento para vuestras almas. Utilízalo para una expiación para vuestras almas. No que hay que sacrificar, sino que la sangre, clave, ojo, oye bien, la sangre posee el alma, el nefesh, la cual cuando es derramado, se derrama sobre el altar y llega a lograr la expiación por el pecado de la persona. ¿Cómo es esto? Sencillamente. Y es por eso que ahora mismo no tenemos un sistema de poder traer animales. Ya que ustedes van a comer carne, en otras palabras, vas a utilizar todo el animal para el servicio hacia Dios y para lo que fortalece su cuerpo. Por lo tanto, hay cosas en el animal que yo permito que puedan comer. Por ejemplo, hay cosas que no se permiten. Por ejemplo, la grasa. Hay ciertas grasas en el animal que no le voy a permitir que ustedes comen porque es dañina a la salud. Es muy dañino. Además, yo soy el eterno Dios. Quémalo todo. Hasta el día de hoy, para que una carne sea recibida, hay ciertas grasas en el animal que no se puede comer. Está prohibido. Y si lo come, puede causar un gran daño a la vida espiritual de la persona. Igual, no se come la sangre del animal. Hay que derramarlo, hay que sacarlo, hay que extraerlo. Y es por eso que la carne kasher, permitido, normalmente cuando vienen de los mataderos judíos, es muy salada, muy salada, porque han removido lo que es la sangre vital de lo que es el animal, y por eso muchas veces cuando llega la carne a la casa, a las neveras, está terso, está duro, y hay que muchas veces lavarlo para sacar lo que es todo ese contenido de sal. Es un perfecto ejemplo. Nosotros no comemos morcillas. Morcillas, para aquellos que no saben lo que es, son frituritas de sangre. Eso está totalmente prohibido, y el que come eso, su alma llega a ser contaminada y afectada negativamente. ¿Cuánto más cuando un animal es matado para ser ofrecido y dedicado a otros dioses, a otras divinidades que no es el Dios eterno? Y es por eso que claramente estas categorías de caret, de ser una muerte prematura, puede entrar en la vida de personas que están comiendo carne que fue dedicado a los dioses ajenos, a los santos, a las orillas, a lo que ustedes quieren llamarlo, y tienen una negatividad seria, severa en el alma de la persona. Y es por eso dice que similarmente no te postre ante otro Dios. Esto nos enseña que hay una gran responsabilidad sobre el pueblo de Israel de inculcar y enseñar a todo el mundo de no adorar a otros dioses excepto el Dios eterno. El que derrama lo que es excremento o orine enfrente de uno de estos, por ejemplo, una cazuela, para poder ofrecerlo a estas divinidades, está culpable de haber cometido este pecado de lo que es adorar a otros dioses. Si uno mata, por ejemplo, langosta, no estamos hablando de langosta que sale del mar, sino los insectos que se llaman langosta, no está culpable, sino no sea que es el servicio, el modo de servicio que esa deidad quieren que le sirven, y tal cosa, entonces sería culpable. Similarmente, si uno mata un animal que falta ya un brazo, una parte, no está culpable, porque no es la manera que se sirve a los dioses. Aún, por ejemplo, con los santeros, normalmente cuando ofrecen un pollo, es un pollo entero, completo, o lo sacrifican y lo vas a ver en las carreteras,
o muchas veces, no sé si ellos se lo comen, pero hay lo que yo había oído, que ellos también muchas veces cuando hacen su barbecue, sacrifican los animales y la sangre se lo dedican a las diferentes orillas, las frutas y los vegetales se lo dedican a los dioses, sus divinidades, y esto sí es parte de la práctica de ellos y por lo tanto sería culpable aquellos que solamente sirven a un solo Dios de involucrarse en ese tipo de servicio puede causar lo que es un desastre espiritual y físico en la vida de la persona. Siguiente regla aplica a un Dios falso que es adorado por golpeándolo con un palo ante de él o rompe lo que es un palo ante él, es culpable de adorar a un Dios falso. Y estas deidades son prohibidos. Uno que tira, por ejemplo, un palo ante de él también es culpable, pero una deidad que está prohibido por causa que tirando cosas así no se considera equivalente a, por ejemplo, esparcir sangre. El palo se mantiene mientras que la sangre es esparcida en diferentes lugares. Cualquiera persona que acepta uno de estos dioses variados como divinidad es culpable de ser ejecutado por ser aperdado. Y uno que levanta un lardillo y dice, yo soy, tú eres mi Dios, es igual de ser culpable. Es de retraer la declaración en medio de hablar y se dice, no, tú no eres mi Dios, hablando del lardillo. Esto no significa que él debe ser aperdado a muerte. No es significante. Es decir, en otras palabras, que ya la retracción posiblemente no va a ser de uso. Cualquiera que sirve a un Dios falso a través de un modo que es de ser servido, en esta forma es de una manera derrisiva y es culpable. ¿Qué está implicado en esto? Por ejemplo, si una persona hace sus necesidades ante el Dios peor y lo repudia y echa piedras a Marcelo y lo repudia, siendo que esta manera de servirlo la persona es culpable y tiene que traer un sacrificio en tiempo antiguo para expiar por sus transgresiones sin haber querido. Es decir, pecados que no quería, que lo hizo sin querer queriendo haciéndolo. Y es por eso que hoy en día que no hay un templo, sabemos cómo se espía y se espía por Teshuvá. Y muchas veces esta Teshuvá conlleva lo que es una dedicación solo a Dios. Voy a parar aquí en este momento y vamos a seguir con este tema de lo que es quien sirve a un Dios falso con su libre albedrío, sabiendo que es falso, corre la culpabilidad de Caré. Y esto yo le voy a pegar con otro asunto muy acerca a muchas personas que son judíos y han servido a un hombre como Dios. Yo hago mucho hincapié por eso porque claramente esto incluye a cualquier cosa que es creado, sea por Dios o por el hombre, que comienzan a tratar de utilizarlo como mediación entre usted y el Creador. Y nosotros no tenemos tal cosa y está prohibido en la Torá de servir a un hombre como si fuera una divinidad o un Dios o un intermediario para el pueblo judío. Y aún esa consecuencia es caré. Por eso yo le digo muchas veces lo que dijo el profeta Jeremías. Maldito aquel hombre que pone su fe en el Hijo del Hombre. Maldito. ¿Por qué viene la maldición? Porque la maldición no necesariamente viene de repente. La maldición viene como consecuencia de haber sido voluntariamente engañado, sabiendo que el hombre no es Dios. Y lo dice también nuestra escritura. Dios no es hombre que se arrepiente, ni hijo de hombre que cambia su mente. Dios no es un hombre, amigos. Cuando usted comienza a levantar sus manos y piensa que estás adorando a Dios y entonces proviene de su boca el nombre de un hombre judío de hace 2000 años y dice, ¡ay Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! O los mesianos dicen, Yahshua HaMashiach. Eso, amigos, es idolatría. Para el pueblo de Israel es idolatría. Es adorando lo que no es un Dios. Jesús, Yahushua, no es Dios. Yo sé que voy a perder a alguna gente. Está bien.
Está bien si pierdo a la gente, pero que sea le ha advertido a la gente que cuando usted cierra sus ojitos y la imagen que usted tiene en su mente cuando estás adorando no es de simplemente un Dios que no tiene cuerpo y lo pone en un cuerpo con un hombre que tiene lo que es las marcas de clavos en las manos, o alza sus ojos y ve una imagen de la Virgen María o la Guadalupe o la que sea la imagen que le han puesto delante, porque créalo o no, en nuestro pueblo se ha involucrado en esta idiotez igual, poniendo imágenes de santos sadikim. Yo tengo un video que toco sobre eso de forma claro, que comienzan a adorar y a reverenciar y a honrar a los hombres más que a Dios. Y déjame decirle eso, en lugar de Dios, porque créame que yo he visto en lugares donde se reúnen para orar, hacer los rezos por la mañana temprano, y una foto grandísima de su rebe colgado en el mismo centro del patio o el centro donde estaban adorando, y eso totalmente es para el pueblo judío, y cualquier judío que conoce las halajás sabe muy bien, eso es totalmente prohibido. Y los jóvenes y los muchachos no se deben acercar a eso. Es una gran repudiación de lo que en sí están haciendo, y yo lo repudio. Nunca se me olvida que alguien, cuando fue a visitar a mi hermano que fue accidentado en el hospital, le trajeron una foto de eso, de este líder religioso. No, lo estamos poniéndolo aquí al ladito a su almohada para que así el mérito de su santidad lo puede sanar. Entonces mi hermana, mi gorda hermana, no la de que está casado de marido, le trajo una foto de la Virgen María. Lo hizo de forma de burla y lo puso ahí a su lado. Pero ¿cómo tú vas a traer eso de aquí? Eso es idolatría. Y tuvimos que decirle a esa persona, los dos es idolatría. Porque así como la Iglesia Católica usa a la Virgen María para tratar de hacer la misma cosa que ustedes están haciendo con lo que es la foto de este religioso, para tratar de traer fuerzas puras, los dos, amigos míos, es Avodah Zarah. Allá en Cuba, cuando estaba tratando de crear un grupo allá en Cuba, escúchame bien aquellos cubanos que están en la isla, ustedes saben que es cierto, me llamaron a alguien de allá que estaba organizando los caminos de él años atrás, y me dijeron, Rabino, ¿qué debemos hacer? Que nos está trayendo este shliach de este movimiento hasídico, una foto de su maestro. Y dile, por favor, dile que la gente de los caminos de él no acepta fotos e imágenes de otras divinidades o cosas semejantes. Dile muchas gracias, entendemos su buena intención de traer las enseñanzas de este gran líder religioso acá a Cuba, pero nosotros no aceptamos la idea de traer una foto para dárselo a gente que ni sabe quién caray es esta persona, y menos sus enseñanzas. Que por favor le respetamos, le damos gracias por su benevolencia, pero gracias, pero no gracias. Pues imagínate, ese líder oyó la respuesta. Tengo por entendido, ese líder tomó el grupo que yo estaba administrando desde aquí, desde Miami, años atrás. ¿Y qué fue lo que hizo ese líder? Comenzó a tratar de hacer un lavado de cerebro a ese grupo de gente que estaban asistiendo, porque al fin alguien que representa a la comunidad judía está allá y ayudando. Eventualmente ese líder, tengo por entendido, que fue enviado desde Canadá por medio de Argentina, lo expulsaron de la isla. Amigos, yo le digo claramente que la palabra de la Torá es incambiable. La palabra no se puede transgredir. Y cuando la gente trata de encubrir ciertas prácticas que otras personas han tenido con otras religiones, la semejanza llega a ser muy cercana, y hay que romper con todo esto, porque eso se llama idolatría. Igual, en España se sufrió muchísimo por las manos de la Inquisición española, y que muchos judíos, y el Rambam habla de esto en ese mismo capítulo 3, habla de cuando uno es forzado a tener que aceptar algo contra su voluntad, ya no es tan culpable como aquellos que lo hacen con libre albedrío. Amigos que están saliendo del mundo cristiano mesiánico, hay que romper con todo esto.
Hay que romper con todos los conceptos mesiánicos y cristianos que le ha inculcado el mundo cristiano diciendo que era parte de la Biblia. Porque la mayoría de la Biblia, cuando lo toman en sus manos, ha sido tergiversado, ha sido cambiado, ha sido totalmente trastornado, que aun cuando usted llega a leer la Biblia hebrea y entender las diferencias, se van a dar cuenta, los cambios son tan radicales que lo hicieron a propósito, los hicieron al revés con el fin de ¿qué? De engañar y vender una idea totalmente foráneo al pueblo judío, totalmente opuesto al pueblo judío. Y esto yo le he hablado muchas veces, que según el Talmud Sanhedrin se llama Ma'amim Notzrim, las enseñanzas de los nazarenos, que era una herejía basada en un gnosticismo de tener una relación personal con un hombre llamado Jesús, de tener una conexión íntimo con un hombre místico llamado Jesús. Muy parecido a Ordo Movimiento, y las similitudes son muy grandes. No, hasta que tú no tengas una relación con el Rebbe, que no tienes una conexión directa con Dios, que Él es el mediador. Y yo digo, ay, Dios mío, estamos en la misma vaina de nuevo del primer siglo. Apártanse, desconéctense. Dios quiere una relación directamente contigo, sin mediación. Imagínate si yo me pongo ahora, ustedes se tienen que comunicar conmigo, Moshe Otero, para que puedas conectarse con el Creador. No, Dios lo dice claramente. No tendrá dioses ajenos. El momento que pone un hombre delante de ti, es un Dios ajeno. El momento que usted pone una imagen, una semejanza de Dios, es un Dios ajeno. Rompamos con todos los dioses ajenos para que podamos acceder a la verdad de Dios. Dios mismo quiere tener una relación personal y íntimo. Y esa es la época mesiánica, cuando cada uno de nosotros podemos sentarnos debajo de nuestros propios árboles y no necesitamos de Moshe Otero, ningún otro rabino, ni pastor, ni líder que nos enseñe. Dios mismo nos enseñará. Y esta es la época mesiánica, que no tiene que decir, ¿conoces al Señor? ¿Conoces al Eterno? ¿Sabes lo que Él demanda de ti, lo que Él requiere de ti? En este momento se necesitan maestros que enseñen la pureza de la Torá, pero en el momento que venga la verdad de Dios por medio de lo que es su enviado, va a ser claro, no va a haber necesidad de explicación o comentarios o predicadores o profetas. A mí me gusta este. Apóstoles. Bueno, el apóstol Megano, todos son apóstoles y ninguno fue enviado por el Jesús de ellos. Eso es lo que me sorprende de todo esto. Porque un apóstol es un shliach, y un shliach es enviado por el líder del grupo entero. Jesús no lo envió y dice que lo envió. Hay muchas cosas que puedo comentar, pero mejor termino aquí. Shalom Aleichem, muchas bendiciones, y rompamos con toda la idolatría. Echamos esto, quitamos la culpabilidad. Bueno, yo rompí de esto y me siento culpable. No te sientas culpable. Te doy un aplauso porque hiciste algo que toma una valentía de romper con la falsedad de este mundo para abrazar lo verdadero y lo esencial, que es un solo Dios en tu vida. Shalom Aleichem.